Porque no hemos tocado todavía en este programa el conflicto Israel-Palestina y esta escalada bélica de las últimas semanas. Para hablar con propiedad de este asunto tenemos en línea al analista en temas internacionales Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va, Emilio? Buen miércoles para usted. Buen miércoles para ustedes también. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en Bien, orden? bien, bien, tranquilo, Emilio, esperando las restricciones y demás, de eso estábamos hablando, pero ahora lo contactábamos para que nos explique un poco en qué estadio estamos hoy en relación al conflicto que se desató nuevamente entre Israel y Palestina en las últimas 2 semanas. Bueno, en este momento estamos en una etapa, no diría de un impas, porque continúan las operaciones militares de Israel en la región. Déjame un minuto, estoy peleando con esa luz, a ver Tranquilo, si... Ahí, dame un segundito, ahí está, ahora sí. ahora sí, Creo que están bien, ahora mejoró. sí. Decíamos, estamos, no diría en un impas, porque continúan las operaciones militares por aire de Israel sobre territorio de Gaza, tratando de derrumbar o atacar las posiciones de Hamas, en particular todo lo que es el entramado de túneles. Mientras tanto, mientras esto ocurre, los esfuerzos diplomáticos están tomando cada vez un mayor perfil. Francia, con el concurso de Egipto, también elevó para el tratamiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución para que se efectivice un alto el fuego, y el propio presidente Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos, directamente emplazó a que el día de hoy tiene que haber una respuesta con respecto al alto el fuego. Hoy tienen que parar los bombardeos y los aprestos militares israelíes con sin, a ver cómo lo digo, más allá de que también hay presión sobre las actividades de Hamas. Ujú. Lo cierto es que la presión hoy por hoy de Joseph Biden está encima del primer ministro Benjamin Netanyahu, así que cada vez mayor perfil tienen las acciones diplomáticas. Mientras tanto, las operaciones continúan, y esto es un punto de conflicto en realidad, Andrés, Ujú. porque en realidad es la cuarta vez que Joseph Biden se comunica con Netanyahu pidiendo un alto el fuego, y Netanyahu insiste en que las operaciones militares no han terminado. Ujú. Y en este sentido parece que hay dos líneas divergentes Ujú. en cuanto a la acción diplomática y a la acción militar, y estas acciones divergentes en algún momento lo ponen en evidencia a Biden, en el sentido que un conflicto que él intentaba mantener en un segundo plano en estos primeros días de su mandato, en la primera centena de días de su mandato, literalmente le ha explotado en las manos y se lo ha obligado a actuar de forma directa, colaborando en las mediaciones y ahora emplazando directamente un alto el fuego. Claro. Ahora, ¿por qué, por un conflicto que es histórico, ¿no? ¿Por qué tiene esta escalada ahora? ¿O por qué decide jamás bombardear ahora? O bueno, la semana pasada en rigor, pero ¿por qué esta escalada se da en este momento en particular? ¿Pasó algo, Emilio? Hay dos cuestiones que han pasado. En primer lugar, el intento de desalojo por parte de Israel de un barrio de Jerusalén habitado mayormente por palestinos, por Ujú. árabes israelíes, por palestinos en realidad, que es el barrio de Sheikh Jarrah. Eh, esto es la coyuntura pura, ¿eh? Esto se sumó a incidentes en la esplanada de las mezquitas, uno de los sitios sagrados del islamismo, lo que generó la acción de Hamas contra Israel y la respuesta de Israel inmediata. Una escalada de Hamas, una respuesta de Israel que efectivamente no corresponden a las tensiones que uno está acostumbrado a Ujú. visualizar, algo que dure por lo menos 2 o 3 días. Esto al principio se planeaba que era así, pero el nivel de respuesta de Israel, sobre todo con un hecho concreto que es uno de los cambios que ha ocurrido en este conflicto, que es el alcance de fuego de Hamas. Ujú. Hamas por primera vez llega con sus ataques misilísticos a Tel Aviv, por primera vez pone en cuestión la pone en cuestión la seguridad de Jerusalén y Ujú. sus zonas aledañas, y esta es la razón por la cual Israel
ataca con todo en esta operación militar. Ahora, por parte... Sí. Sí, decime, por favor. No, por parte de Palestina digo que se puede llegar a lograr, porque a lo largo de todos estos años, décadas, no han conseguido que se les restituyan sus territorios soberanos y se les permita ser un Estado-nación, en definitiva. ¿Qué pueden llegar a conseguir en este marco? Por lo pronto consigue visualizar Palestina está dividido en dos. Primero, el principal, la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, con su principal fuerza, Al-Fatah y la antigua OLP por un lado, y por el otro Hamas. Primero, principal, porque es importante esto, porque estos dos actores generalmente se encuentran enfrentados entre sí, y de hecho esto es así. Pero lo primero que consigue Hamas en este momento es visualizar la problemática a nivel regional. Punto número uno. Punto número dos. Así como el ataque a gran escala por parte de Hamas, creo que toma en cuenta una situación muy particular de la política israelí, que es la formación de un gobierno. Hasta hace 2 semanas se estaba en tratativas de formar un gobierno en Israel, ya no por parte de Benjamin Netanyahu, sino por parte del que había salido segundo en las elecciones, Yair Lapid. Todo esto se paraliza e inmediatamente toda la agenda queda supeditada a la defensa nacional, con la cual Netanyahu, como primer ministro todavía, es el comandante en jefe. Esta situación parece haber sido tenida en cuenta por Hamas para su ataque, pero también Hamas está pasando por un momento bastante parecido. Hace 15 años que no hay una renovación de autoridades, ni en la Autoridad Nacional Palestina, ni en Hamas, y daba la sensación de que había un fuerte resquemor social en torno al liderazgo de Hamas en Gaza. Este ataque le permite legitimarse ante su propia política, una legitimación interna, en realidad. O sea, es una visualización hacia afuera del conflicto y es una legitimación interna. No parece hasta el momento que tenga relación con eventos geopolíticos regionales, si bien algunos analistas infieren que el alcance armamentístico de los grupos en Palestina, tanto de Hamas como de la Yihad Islámica, es casi imposible que no estén soportados económicamente por algunos sectores importantes, y en particular mencionan a Irán y a Qatar. Lo cierto es que no parece estar relacionado a ningún tipo de movimiento dentro del conflicto árabe-israelí relacionado con los últimos eventos que vimos en Irán o en Irak, y parece ser una derivación de un conflicto local con fuerzas que se han mantenido, tensiones que se han mantenido, tanto entre Israel y los territorios palestinos, pero también en Israel, entre las comunidades judías y las comunidades árabes israelíes, donde han habido también choques tremendos entre convivientes de la misma ciudad. Este también es un elemento nuevo, con lo cual me da la sensación que han explotado fuerzas que se han mantenido en tensión durante demasiado tiempo y bastaba una chispa para que saltaran, y la chispa fue el desalojo del barrio judío, el intento de desarrollo del barrio árabe de Jerusalén, y lo que ocurrió en la explanada de las mezquitas. Claro. Para ir cerrando, Emilio, bueno, ¿qué podemos esperar de aquí en más con esto que nos comentabas que puede llegar a suceder hoy y cómo sigue la cuestión? Detrás de estos ataques han habido, como decíamos, movimientos diplomáticos, primero de muy bajo perfil, al principio no reconocidos por ninguna de las partes, ni Israel ni Hamas habían reconocido al principio mediaciones, luego fueron tomando cuerpo. Repetimos, Francia intentó un movimiento de este tipo, tratando de rescatar inclusive extractos de las posiciones norteamericanas para evitar un posible veto, al cual no quiere llegar Joseph Biden por razones de política externa y por razones de política interna también. Biden está muy presionado a nivel interno sobre la ala izquierda del Partido Demócrata, que lo acusa a Biden de, al evitar reuniones del Consejo de Seguridad, es como un veto anticipado y por tanto una condonación a las posiciones de Israel. Esto es lo que está diciendo Alexandria Ocasio-Cortez, que es la figura de mayor perfil detrás de Bernie Sanders alrededor de esta postura. Pero comienzan a aparecer posiciones muy fuertes diplomáticas. Entonces ya trascendió que Hamas había aceptado, o había propuesto, mejor dicho,
una tregua de un año, que Israel rechazó, por la misma razón por la cual rechaza por ahora los aprietes diplomáticos de Estados Unidos, porque quiere terminar las operaciones militares. Yo creo Claro. que todavía vamos a ver más operaciones militares en el progreso y va a haber muchas más presiones diplomáticas. En algún momento va a haber un impasse. La comunidad internacional en Naciones Unidas se está preocupada porque este conflicto, tal como decíamos, le explotó en las manos y teme que haya teme que se regionalice, teme que los actores regionales empiecen a tomar un mayor partido en un momento en el cual las tensiones entre Estados Unidos e Irán, las tensiones entre Irán y Arabia Saudita habían por lo menos bajado un poco. Entonces, da la sensación que va a haber mucho esfuerzo diplomático para que no se recaliente el conflicto, tanto a nivel entre Israel y Palestina, o para que el conflicto no deflagre a nivel regional, que ese es el mayor temor que tiene toda la comunidad internacional. Emilio, gracias como siempre, un gran abrazo. Abrazo para vos y un abrazo para ustedes. Chao, Será hasta chao. siempre. Emilio Ordóñez, analista en temas internacionales por la situación Israel-Palestina.